El Cántaro presenta Que fluya la justicia. Reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de nuestras redes sociales, a través del Cántaro Noticias. Mi nombre es Emma Guado y qué gusto volverles a saludar desde este espacio y desde este momento. Nuevamente con usted el programa Que Fluya la Justicia. Este programa que, como usted sabe, si nos ha hecho favor ya de escucharnos, de vernos anteriormente, tiene el objetivo principalísimo de revisar, de abordar, de analizar el tema de los derechos humanos en todos los contextos posibles. El día de hoy vamos a seguir con esa encomienda que tenemos en el Cántaro Noticias y nos da mucho gusto recibir en este espacio nuestro, en este recinto del Cántaro, a dos jovencitas quienes son parte de una colectiva que se llama Sororidad Ciudadana. Nos van a explicar no solamente por la raíz, el origen de esta colectiva, sino además lo que han venido haciendo en los últimos meses, muy importante, muy interesante además, y vale mucho la pena que usted nos acompañe. Quédese con nosotros y pues no digo más, quiero que por favor, chicas, sean tan amables de presentarse ante la gente que les está viendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cecilia Gabriela Rodríguez Quintero, soy egresada de la Facultad de Derecho y soy parte de la colectiva Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. Gracias también por la invitación. Y yo soy Ana Cristina de Loera Zavala, soy estudiante del primer año de Derecho, la acabo de terminar, y soy integrante de la colectiva Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. Ana y Cecilia, el día de hoy aquí con nosotros, pues cuéntenos por favor, antes de entrar de lleno en nuestro tema que tiene que ver ni más ni menos que con el acoso callejero, que muchas mujeres que en este instante nos están escuchando saben perfectamente de lo que estamos hablando. Pues cuéntenos por favor, ¿quiénes son? ¿Quién es Sororidad? ¿Quiénes conforman Sororidad Ciudadana? ¿Cuándo se forma? ¿Cuándo inicia? Gracias. Bueno, esto, voy a explicar porque fue una de las primeras en empezar en la colectiva. Esto se origina alrededor de 2017, más que nada como un proyecto escolar. O sea, era un requerimiento que tenías que hacer para una materia que se llama CAS, Creatividad, Acción y Servicio, y tenemos que desarrollar algún proyecto, alguna cosa que beneficiara a nuestra comunidad. Entonces, unas compañeras, ahorita no está presente, pero Ameyali, junto con otras cuantas, deciden hacer una encuesta a nivel escolar de dónde habían sufrido acoso. Ese fue como el detonante de la colectiva, pero antes ya habíamos hecho tendederos en la escuela, actividades en cuanto al reconocimiento de la violencia que vivían las mujeres, pero tal cual como punto de partida de la colectiva nace de esa encuesta que levantan nuestras compañeras. Y bueno, salen cosas un poco fuertes, por lo que no se puede presentar en la escuela. Entonces lo deciden hacer de forma pública, una encuesta vía internet, y ahí es cuando este buzón de acoso se hace a nivel municipal, y es cuando nos integramos más chicas, una generación abajo, y nos incluimos a este trabajo que venían haciendo nuestras amigas, y es cuando desarrollamos un protocolo de acoso, de qué hacer en caso de que sufras acoso callejero. Empezamos a dar talleres en relación a qué hacer, identificar todo eso en relación al acoso callejero, y
y es cuando se nos otorga el Premio Nacional de la Juventud en el 2019. Y bueno, seguimos trabajando y es cuando se integra Ceci y Valerio en alrededor del 2020, 2019. Ceci, cuéntanos la parte de la historia que a ti te toca. Bueno, nosotros nos integramos, Valerio y yo somos dos, en ese tiempo éramos recién egresados de la carrera de Derecho y también andábamos como dando capacitaciones, así como que las armamos entre él y yo, y nos tocó coincidir en una capacitación en el Colegio Terranova para los chicos, no tanto, más bien las Lilas nos contrataron a nosotras para darle una capacitación a los chicos, pues sí, en materia de género, ¿no? Y respeto. Las Lilas, perdón que te interrumpa, que son... Es la colectiva, es como nosotros nos identificamos, sí, como resumimos el nombre de la colectiva. O sea, las Lilas como parte de las acciones que tenían para concientizar en materia de género en el colegio, pues una de ellas era precisamente abordar el tema de masculinidades, ¿no? Entonces, Valerio, que es un muy amigo mío, ya había trabajado ese tema, me invitó porque pues también a mí me gustan bastante los derechos humanos y ya habíamos trabajado algunos proyectos en conjunto. Me invitó al taller que armó, fue donde nos conocimos y donde nos empezaron a platicar como todos los insumos que ya habían realizado, lo cual se nos hizo muy interesante porque muchas de las cosas que nos dijeron pues sí nos causó mucho ruido. Por ejemplo, una de las cosas que ellas habían identificado es que en la legislación no existía como tal reconocido el acoso callejero como violencia. Entonces yo y Valerio nos quedamos pensando y dijimos, bueno, en San Luis Potosí se pueden presentar iniciativas ciudadanas. ¿Por qué no buscamos la manera de incluir en una iniciativa ciudadana el tema, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa como violencia de género? Y fue cuando ya hicimos como una alianza informal al principio, pero que a raíz, pues ya después del trabajo en la elaboración de la iniciativa, y otros insumos también académicos que trabajamos en colaboración, pues ya no nos adoptaron. Y ahora pues ya también reclutamos posteriormente a otra abogada que hoy no puede estar aquí, pero en realidad ahorita solamente somos dos abogadas, un abogado, dos estudiantes de Derecho, que es Ana y Mariana, y pues todas las chicas que algunas ya están en carrera, pero son de carreras diferentes también de la universidad, y las chicas del Terranova. Es como está conformada la colectiva. Muy bien, ya nos damos idea de más o menos qué ha sucedido desde el 2017, ¿verdad, Ana? Quisiera que nos fuéramos como deteniendo un poco para ir entendiendo algunos conceptos que a veces pensamos que lo sabemos, pero al final resulta que no. ¿Qué significa acoso callejero? ¿Cuál es la diferencia entre otros tipos de violencias? ¿Y por qué el acoso callejero es una violencia? Sí, Ana. Pues en cuanto a por qué el acoso callejero es una violencia, me parece que principalmente porque pues viola uno de los principales derechos humanos, que es la libertad de tránsito de las mujeres, pero pues bueno, ese es uno de los detalles, ¿no? Que viola tu libertad de tránsito, pero además pues creo que es una violencia que como tal la hemos normalizado, ¿no? O sea, que eso de tenernos que cambiar de calle porque me está gritando un señor de enfrente, pues se nos hizo muy normal, ¿no? O sea, ya hasta nos enseñan de que si hay un señor, un chavo, una bola de chavos, te cruzas, lo cual no debería de ser, ¿no? O sea, yo debería de estar tranquila si paso por la calle, o lo mismo de no puedes salir así, te van a decir algo, o también que les pasa algo a las niñas y bueno, es que andaba con falda, andaba con short. Entonces son esas cosas que pues no permiten que nos desarrollemos en todos los ámbitos, ¿no? De la manera en que queremos, y tenemos que estar cuidándonos de lo que de cosas que no deberíamos de cuidarnos, ¿no? Yo creo que es una de las principales cosas, ¿no? Que no nos permite desarrollarnos de forma íntegra a las mujeres, y es un aspecto que la ley no aborda.
O sea, sí en la casa, sí en el trabajo, sí de forma política, pero no en las vías públicas en donde transitamos, públicas y bueno, privadas, como las plazas y todo eso, ¿no? Decían hace rato, Cecilia y Diana, que todo esto surge de un trabajo en la escuela y que les rebasó completamente porque los casos resultaron ser pues hasta censurables para el ámbito educativo en el que se desarrollaba en ese momento. ¿Cuáles casos? Porque sí es importante que la gente que nos ve, que nos escuche, sepa exactamente qué pudiera pensarse o qué podemos entender por todo esto como más concretamente. Sí, por lo que tengo entendido de lo que aconteció en ese entonces, eran eventos que habían pasado con los maestros. O sea, creo que una de nuestras compañeras, una compañera del Terranova, había sufrido como que ciertas miradas lascivas y incómodas y acciones que ella sentía incómodo. Y eso era, creo que lo principal que había pasado. Entiendo. Las circunstancias, por supuesto, es difícil lo que ocurre también al interior de las escuelas en relación a eso que estamos hablando, que también merece otro programa incluso aparte. Sin embargo, regresémonos al tema del acoso callejero. Sabemos, Cecilia, que es tan sutil en muchas ocasiones que es difícil medirlo. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo se demuestra jurídicamente que se vivió un acoso callejero? Bueno, primero que nada me gustaría como platicar un poco de la complejidad que tiene este tipo de conductas. Como bien lo menciona Ana, pues son conductas que están bastante normalizadas y que siempre son disminuidas. Por ejemplo, cuando alguien te toca en la calle, cuando alguien te chifla en la calle, si tú denuncias, regularmente las autoridades te dicen, bueno, pero ¿en qué te afecta? Ya pasó, ¿no? O sea, no tiene una repercusión aparentemente de daño. Sin embargo, en el estudio que nosotros hicimos, en la exposición de motivos de la iniciativa, hicimos una valoración de cuáles son todos aquellos derechos humanos que se vulneran cuando se cometen este tipo de conductas. Para determinar las conductas, que esa es una cuestión bastante compleja porque el acoso callejero se presenta de muchas maneras, o sea, no solamente son las miradas, sino también a veces son los silbidos, los gestos, los tocamientos, los actos de masturbación, las persecuciones, o sea, todo ese tipo de complejidad. Lo que nosotros nos hicimos fue basarnos mucho en estudio de derecho comparado, porque son tan complejas las maneras en las que se presenta el acoso callejero que incluso hay estados, naciones, países que tienen su propia legislación especializada. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Perú, Argentina, o sea, son países que tienen una ley, o sea, una ley con bastantes artículos, donde dota de competencias, donde habla de agravantes, donde habla de calificativas, de la manera en que se configura el acoso callejero. Entonces, por eso consideramos que la aportación a la iniciativa es súper valiosa, porque la iniciativa tiene entre uno de sus objetivos principales establecer qué conductas configuran el acoso callejero. Esa es de las principales aportaciones de la iniciativa. Entonces, para eso le digo, hicimos uso de derecho comparado, pero también hicimos uso de investigaciones. Utilizamos mucho una investigación del Colmex y algunas encuestas que se habían realizado, por ejemplo, el diagnóstico que realizó el Colegio de San Luis y también un diagnóstico propio que hicieron las chicas en 2019, que fue por el insumo por el que ganaron el premio. Entonces, bueno, el acoso callejero se presenta de muchas múltiples maneras y también ahorita, como ni siquiera está reconocido como violencia, no podría yo decir como procesalmente cuáles son las pruebas para comprobarlo, ahora sí valga la redundancia, porque ni siquiera se ha reconocido, tampoco sabemos, nosotros no estamos ofreciendo en nuestra propuesta ninguna sanción, por ejemplo, ni una dotación de facultades de quienes van a ser las instituciones públicas encargadas de darle seguimiento a los casos de acoso, precisamente porque ni siquiera se ha hecho lo primero, que es reconocer las conductas como violencia.
Muchas veces el acoso callejero en México se entabla dentro de las conductas contra la moral en los bandos de policía y buen gobierno, pero se hace sin perspectiva de género. O sea, el acoso lo reducen así como si yo estuviera tomando en la calle, como si yo estuviera escuchando música, cuando en realidad lo que nosotros decimos es que el acoso callejero solamente es una expresión de todas las formas en las que se expresa la violencia contra las mujeres. Y así como todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres tiene sus medidas específicas y que incluso hay una ley local que contempla esas medidas específicas, por eso mismo el acoso callejero debe de ser tomado en cuenta como parte de esa legislación marco, para que todas las acciones entonces que son aplicables a otro tipo de violencias también sean aplicables al acoso callejero. Okay. Antes de seguir platicando de la iniciativa, que la gente que nos acompaña el día de hoy debe saber que estas jovencitas han presentado una iniciativa desde hace algún tiempo al Congreso local en torno precisamente a lo que estamos hablando el día de hoy. Están luchando, están buscando que el acoso callejero se reconozca como un tipo de violencia para que se puedan seguir los pasos adecuados, para que se pueda dar seguimiento a este fenómeno que afecta tanto a la sociedad. Antes de eso, Ana, platícanos acerca de esto que ya nos decían también, de lo que hizo que ustedes fueran reconocidas a nivel nacional. Es importante. ¿Qué sucedió? En cuanto a qué hizo que nos... como hicimos esta serie de acciones en la escuela que era, y también hicimos intervenciones arte-objeto en relación a la violencia de género que vivimos aquí, pero no fue solo eso, esas fueron como pequeñitas acciones que fueron sumando, pero también hicimos este diagnóstico en cuanto a la violencia, el acoso callejero que se vivía en San Luis. Sacamos una encuesta en donde preguntábamos si habían sufrido acoso, cómo y en dónde. Y en conjunto con una, no recuerdo el nombre de la chava, pero con una chava de la universidad, nos ayudó a mapear las zonas en donde se presentaba, en base a los datos que habíamos recabado, en donde se presentaba un mayor índice de acoso, en donde se destaca la zona universitaria, zona centro. Creo que esas eran las más destacadas, están por colores en cuanto al índice de menor a mayor. Y pues dijimos, bueno, ya tenemos el dato duro, ¿no? O sea, pero ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ya sabemos que hay un problema de acoso, pero ¿lo vamos a dejar aquí o qué vamos a hacer? Entonces ya fue cuando nos empezamos a capacitar con Animus Novandi, también el Centro Unión nos proporcionó una capacitación, y en cuanto a eso armamos un pequeño taller y empezamos a darlo en secundarias, en primarias, y creo que hasta en algunas prepas llegamos a dar talleres de pues qué es el acoso callejero, cómo reconocer que es acoso, no normalizarlo, o sea, decir, mira, o sea, te dicen esto, pero pues es acoso, no es violencia. Tratábamos de a las niñas y niños, porque era un taller con niñas y niños, pues de como que de hacerlos reflexionar de que hay muchas cosas que hacemos que promueven la violencia y que hacen que la violencia siga ahí, ¿no? Entonces, ya teniendo estos antecedentes, pues nuestra coordinadora, la maestra Enriqueta Pérez, pues nos dice como, no, yo creo que si la armamos, o sea, tenemos un buen proyecto, podemos lanzarnos a la convocatoria. Y pues ya entre la espera y los meses resulta que sí pegó, que sí ganamos. Entonces ya nos vinieron a entrevistar los del IMJUVE. Y no se emocionen, niñas, aún no saben si ganan, o sea, queremos ver qué onda con ustedes. Y ya nos entrevistan y todo, y tiempo después sí, ya oficialmente ya ganaron. Sí, y fue una cosa pues impresionante, porque nos llevaron a Ciudad de México
Y pues estar rodeado de igual de jóvenes que dices, ¿qué onda? O sea, también bien chiquitos como nosotras y emprendiendo, conscientes de lo que está pasando en México, en sus comunidades, y cada uno atendiendo problemáticas desde su propia trinchera, en una corta edad, ¿no? Y bueno, nos dieron con ese incentivo que ganamos, tanto el premio como el reconocimiento y el premio monetario que te dan, pues pudimos seguir haciendo más cosas, ¿no? O sea, que a los talleres ya agregarles más material, publicidad y más cosas así con más recursos, ¿no? Claro, y además les dio visibilidad. Sobre todo eso, sí. ¿Y cómo no preocuparse, Ana y Cecilia? Pues San Luis Potosí sigue manteniendo uno de los primeros lugares a nivel nacional en feminicidios. Y ahora que estaba escuchando a Ana Cecilia, estaba recordando, y seguramente a ustedes les ha pasado también, todas las veces que las personas, cuando intentamos hablar de la violencia que viene implícita en el lenguaje, y sobre todo en el lenguaje que se utiliza en la calle, hacia las mujeres, y que lo ven como una nimiedad, como si eso no fuera importante, como eso, lo mismo, está naturalizado. Dicen, no, pero ¿qué tiene de malo que yo le lance un piropo a una chica, no? Entonces, sí quisiera que habláramos de eso, porque eso creo que tiene que quedar muy, muy claro, Cecilia. Bueno, sobre ese tema yo podría comenzar diciendo que dentro de la exposición de motivos de la iniciativa, pues utilizamos dos convenciones, ¿no? La CEDAW a nivel internacional y Belén do Pará a nivel regional, que son convenciones obligatorias para el Estado mexicano en donde se reconoce el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Dentro de estas convenciones muy específicamente se contempla en algunas de las obligaciones para los países firmantes que deben de atacar todas aquellas cuestiones, conductas o omisiones culturalmente aceptadas que tengan como por fin discriminar o violentar a las mujeres. Entonces, esto se nos hizo, esto fue uno de los fundamentos de la iniciativa porque precisamente el acoso es culturalmente tolerado, incluso solapado, ¿no? O sea, por ejemplo, como a nosotras como mujeres sí nos enseñan a no vestirnos de cierta manera después de ciertas horas, o si vamos a utilizar el camión que no llevemos ciertas prendas, y a los hombres o a las personas que regularmente cometen el acoso no se les enseña que eso no lo deben hacer, o que no, pues sí, que es intolerable, por ejemplo, ese tipo de actos. Muchas veces nosotras lo vemos también en la práctica como abogadas, ¿no? Que se criminaliza a las mujeres que fueron víctimas de delitos en razón de género. Por ejemplo, como el feminicidio y todos los casos de violación también, de que, pues, fíjate cómo andaba vestida, fíjate dónde andaba. O sea, y nosotras creemos que también desde ahí teníamos que empezar el discurso, como diciendo, oye, las conductas que configuran el acoso callejero vulneran muchísimos derechos humanos, porque yo después ya no voy a querer pasar por ciertas calles, porque yo, por ejemplo, en mis derechos económicos y patrimoniales, yo ya tengo que invertir un dinero para yo irme en un transporte privado porque quiero evitar la ruta, ¿no? Cuando está llena. El Estado está muy consciente de esta problemática, ¿no? Desde hace muchos años, yo creo que no solamente en San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Lo vemos con pequeñas acciones que la verdad es que no erradican el problema de fondo, como los vagones rosa, por ejemplo. O sea, se reconoce que hay una problemática en el transporte público de acoso y lo que haces es separar a las mujeres, ni siquiera lo atacas profundamente, ¿no? Y estigmatizar con un color, ¿no? Exacto, también reforzando estereotipos de género. Entonces, bueno, creemos que el acoso callejero, aparte, bueno, otro dato muy importante que ahorita me acordé que me gustaría mencionar es que ni siquiera las instituciones han tenido una visión pues completa del acoso callejero. Por ejemplo, en los diagnósticos de violencia de género que hizo el Colegio de San Luis y los que han hecho a nivel nacional, como no se reconoce el acoso callejero como violencia, lo han encasillado desde nuestro punto de vista de una manera muy arbitraria dentro de las conductas que configuran el acoso sexual. Nosotros creemos que eso no debería de ser porque hay muchas otras conductas que no necesariamente cumplen con las subjetividades para acreditar la violencia sexual, que son acoso callejero.
Por ejemplo, nosotras pusimos en razón de discriminación por razones de género. Todas esas conductas que hacen o expresan a las mujeres que son innecesarias en el espacio público. Por ejemplo, cuando vamos a alguna marcha que nos dicen, ¿por qué no se van a lavar los trastes? O las mujeres a la casa, o ese tipo de comentarios también son acoso callejero, porque entonces te están diciendo que por tu condición de género tú no tienes que estar en el espacio público y al contrario tienes que estar encasillada como históricamente se ha hecho al espacio privado, a los labores del hogar, al cuidado de los hijos, etcétera. Entonces, todas las encuestas que se han realizado desde la violencia sexual no contemplan todas estas conductas. También sabemos que la violencia sexual necesita otro tipo de subjetividades para acreditarse. Muchas veces, por ejemplo, en casos muy polémicos de violación se ha dicho, bueno, pero es que él no te quería violar, entonces no es violación porque ya no tiene este elemento del tipo y todo ese tipo de cuestiones. Por eso nosotros, para no meternos en problemas y hacerlo de una manera amplia, lo que dijimos, bueno, te pueden acosar por connotación sexual, sí, es bastante común, sí, pero también te pueden acosar en razón de discriminación, por razones de género. Entonces eso también se debe de tomar en cuenta. Okay. Interesantísimo. Bueno, para ir aterrizando ya, finalizando esta conversación, Ana, ahora sí platícanos cómo va esta iniciativa. ¿Hace cuánto fue que exactamente que la presentaron al Congreso? ¿Fue cuándo? Fue el 23 de noviembre del 2020. Fue el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes. Como un lunes fue. Sí, y hace este lunes también, de hecho, la comisión a la que fue turnada, que es la de derechos humanos, sí, y hizo el dictamen. Justo se hizo el dictamen y va a pasar a pleno esta semana se hizo, después de estar un buen rato esperando, se hizo el dictamen y va a pasar a pleno para la votación. O sea que puede ser que antes de que termine la legislatura salga. ¿Es lo que esperaríamos? Pues sí, la verdad es que no es garantía porque no hay un término legal para que la voten en pleno, pero bueno, si nos ponemos a hablar de que es una iniciativa ciudadana y se presentó en noviembre, pues tampoco es el tiempo muy excesivo, ¿no? Sino que también por la presión mediática que se ha realizado, el respaldo institucional y también ciudadano que ha tenido, pues la ha impulsado de alguna otra manera. Lo que se nos dijo, ya cerró las sesiones ordinarias, ya terminaron esta semana pasada, lo que se nos dijo es que puede pasar a votación en una sesión extraordinaria. Eso es probable, pero va a depender mucho también del impulso que nosotros le demos. Por eso también agradecemos mucho la invitación en este espacio y la siguiente semana tenemos programada una mesa de trabajo con las instituciones públicas que nos firmaron a favor, porque eso también fue otra de las cosas que hicimos. Por ejemplo, el Centro de Justicia para Mujeres, la Instancia de las Mujeres, el IMES, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos dieron pronunciamientos a favor de la iniciativa y los presentaron en el Congreso y también hicieron algunos comentarios respecto a la pertinencia de las mismas. Y también otras organizaciones civiles como fue Renace, DUCIAC, la Clínica Litigio Estratégico, Mutelas, entre otras, nos dieron pronunciamientos a favor. Entonces, pues sí, la siguiente semana vamos a reunirnos con estos agentes que nos han estado apoyando, también para hacer las observaciones, pues ahora sí, últimas y generales del dictamen, porque en el dictamen también faltó que agregaran algunas opiniones que se habían dado. Y ya para la diputada Marité, que es nuestro principal enlace, pues es la que nos va a hacer favor también de agregar como comentarios cuando esté en discusión en pleno las observaciones que realizaremos, si es que se logra en este periodo extraordinario. Que esperemos que sí sea, porque luego entra una nueva legislatura y otra vez hay que hacer el cabildeo y hay que hacer el mapeo. Entonces esperamos que sí sea en una sesión extraordinaria, ojalá que sea en la primera, que es el próximo, bueno, es este mes más bien, a finales de este mes me parece, para ver si hay respuesta favorable por parte de nuestras legisladoras y legisladores. Pues ojalá que así sea. En caso de que esta respuesta sea positiva, entonces,
¿cuál sería nuestro resultado concreto? Tendríamos en la ley un reconocimiento de la violencia, o del acoso callejero como violencia, básicamente. Ese sería nuestro resultado positivo. Sí, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de San Luis Potosí. Esa sería la ley reformada, digamos. Esa es la intención, el objetivo principal. Pues muchísimas gracias. Yo también estaba pensando en algunos otros países en donde se han echado a andar aplicaciones en los celulares que les indican a las mujeres justo eso de lo que ustedes nos hablaban, en qué zonas se dan los acosos callejeros. Fíjate nada más, ¿no? O sea, qué terrible realidad, pero así es, para que se tengan cuidado si se pasa por ahí o de plano no pasar, ¿no? Que es lo que comentábamos hace unos momentos. ¿Algo que quieran ustedes agregar, Ana y Cecilia? Pues nada más agradecer a usted, a toda la producción y el equipo del Cántaro, y pues invitar a las ciudadanas y a los ciudadanos que estén interesados en respaldar el proyecto, pues a que le den difusión, ¿no? Para que pueda pasar a pleno y se vote favorablemente. Igual en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila, en Twitter Sororidad L. Y nuestro correo sororidad.lila@gmail.com para cualquier colaboración o pregunta. Nosotros siempre estamos muy abiertas como para presentar los talleres que tiene la colectiva, y también la gente que quiera conocer a mayor profundidad la ley Lila. Hemos hecho algunas reuniones vía remota mostrándoles el contenido de la misma. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Sí, y pues igual agradecer este espacio, ¿no? Me parece muy importante que pues tengamos como estos aliados en los medios, porque pues hacemos visibles las problemáticas, y me parece que es una manera muy atinada de nosotras, de todos los que escuchamos, pues de tratar de resolver los problemas, ¿no? Que pues tal vez no nos compete a nosotros resolverlos, porque será la autoridad y el Estado, pero creo que es una de las maneras de tratar de darle solución o que cambien las cosas, ¿no? Y pues muchas gracias por este espacio. Gracias, Ana. Sí. Gracias, Cecilia. Un placer tenerles aquí. Definitivamente, no sé usted qué opina. Jovencitas trabajando precisamente por esa preocupación que tienen de la sociedad en la que están viviendo, que les ha tocado, y hacia el futuro ver pues que también les espera a las generaciones, sobre todo de mujeres en este caso. Así es que le invito a usted que las siga, que no las pierda de vista, porque seguramente Sororidad Ciudadana va a seguir dando mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos este día aquí en el Cántaro Noticias, en su programa Que Fluya la Justicia. Hasta la próxima. El Cántaro presenta Que Fluya la Justicia. Reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. Comenzamos.